Buenas noches. Bienvenidos todos a este Teatro Municipal del Prado del Rey, que hoy acoge un gran acto literario, cultural e histórico. Este proyecto comenzó hace unos 5 años en la jornada de la recuperación de la memoria histórica celebrada aquí en Prado, cuando tuvimos el gusto de contar con Fernando Romero, el autor del libro, y empezamos a trabajar un poco la idea de cómo podríamos publicar en un futuro la historia de Prado del Rey, que nunca se ha publicado, que se quedó ahí un poco en el aire, mal contada, secada. Y entonces él había hecho ya varios libros de la provincia y empezamos a trabajar la posible idea de volcarnos en Prado del Rey, ya que él tiene una documentación de hacía varios años que publicó un pequeño cuaderno donde venía recogida parte de aquellos sucesos que ocurrieron en el 34, y a partir de ahí pues se puso a recopilar documentación, a trabajar en el tema, aunque en el último año ha sido cuando más se ha dedicado intensamente a eso. Esta noche queremos hacer un recuerdo reparador a la dignidad de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por unos ideales y en defensa de un país libre y democrático. Hoy, que se cumplen 80 años de la proclamación de la Segunda República, queremos que este acto sirva de homenaje a aquellos pobladores y pobladoras que durante tantos años han sufrido el silencio y el olvido. Este proyecto es un preámbulo del acto que celebraremos también el día 29 de abril, y viendo cómo está esto esta noche, también lo haremos aquí en el teatro, de un proyecto que se llama Recuperando nuestra historia. Digamos que este es el primer acto de la recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria, que desgraciadamente no teníamos ninguna, o la teníamos perdida. Hoy se encuentra con nosotros gente muy importante en la recuperación de la memoria histórica, en la historia de la provincia de Cádiz, y para no dejarme nadie detrás no quiero nombrar a nadie. Tenemos una alegría enorme por poder contar con el aforo que tenemos, con la gente que nos acompaña, y yo voy a terminar mi lectura leyendo un breve pasaje de un poema mío que se titula Toda la guerra, y que era también un homenaje a aquellos hombres y mujeres que murieron en Prado del Rey en todo el mundo. Hoy he visto la lengua de la muerte relamiendo los ojos de la vida. Hoy he visto la espalda de la suerte recitando su cántico homicida. Todas las guerras son sucias, todas las guerras ingratas, todas las guerras injustas, todas las guerras nefastas. Hoy he visto los nodos españoles, recuerdos de una España fratricida. Hoy he visto la culpa, los errores, las causas que cegaron tantas vidas. Todas las guerras son frías, todas las guerras brutales, todas las guerras jaurías, todas las guerras barbarie. Al final del acto se venderá el libro a 10 euros en el mostrador. No hemos querido ponerlo a la venta por no distraer un poco la gran documentación que Fernando Romero nos vaya pasando ahora en su presentación. Yo termino y le doy la palabra a mi alcalde, al que agradezco la confianza que depositó en este proyecto, y uña con uña y codo con codo hemos intentado sacarlo adelante como un pasaje de nuestra historia. Esto no va contra nadie ni a favor de nadie. Es un pasaje de nuestra historia que queremos recuperar para las generaciones venideras. Buenas noches y muchas gracias. A ustedes, Fernando Romero. Buenas noches a todos y a todas, y gracias por acompañarnos esta noche aquí. Es un día que tiene mucho significado para los que están dentro del libro y para los que estamos fuera. Fernando Romero ha hecho un excelente trabajo partiendo de la documentación que ha recopilado fundamentalmente en el Ayuntamiento, en algunas otras instituciones, en muchas conversaciones con muchos de los implicados, de los familiares que aparecen en este libro, y por una vez, y hemos tardado casi 80 años en escribir este libro, se da voz a los vencidos. La historia siempre la cuentan los que ganan la guerra y los que ganan la batalla, y en este libro lo que pretendíamos desde el gobierno local que presido, con la ayuda y la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la memoria histórica, era darle voz a los vencidos, a aquellos que no tuvieron ocasión de explicar el porqué de que la República terminara de la manera que tenía. Elegimos el día 14 de abril también con un significado claro de conmemoración de este día, que es muy importante en la historia de España de hace 80 años. Un 14 de abril que en Prado del Rey también se vivió intensamente, y agradecer a Fernando fundamentalmente el que en el libro haya procurado emparejar lo que es la cultura con la provincia.
grande que tenemos, que no está encerrado en un taller como este, sino para estar en la plaza de una terraza, dando una vuelta por las calles del pueblo, que lo conoce realmente. Y darle las gracias por su asistencia, especialmente a los amigos no solo los de Prado del Rey, sino especialmente a los que me encontró y los aquí, amigos camioneros de Montellano, de Sevilla, de Jerez, de Villamartín, me encontró aquí un taco de gente que no los esperaba realmente a ninguno de ellos, amigos de Bono también, que no contaban con ellos y que han querido estar aquí esta tarde acompañando en la presentación de este libro. Un libro en el que yo soy el que figura la portada como autor. Cuando a alguien no le gusta el libro y bueno, me voy a poner ese libro gusta el escrito, es así. Pero un libro que ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo y a la aportación de mucha gente y de muchas instituciones. A la aportación de personas que me han donado su testimonio, su conocimiento, su sabiduría, personas que me han aportado pues, documentación, porque es un libro que se basa fundamentalmente en documentación escrita, en fuentes archivísticas, más que en testimonios orales, aunque son dos fuentes complementarias, pero no solo documentación procedente de archivos públicos, sino que como verán ustedes a lo largo de esta exposición, pues en muchos casos esa documentación pues, o se ha conservado gracias a que está depositada en manos de particulares que han llegado a ellos y la han conservado con mucho cariño. Personas que han montado fotografías, yo creo que el libro tiene una cantidad tremenda de fotografías de los protagonistas de esta historia, de la cultura y la revolución en Prado del Rey, y que esas fotografías, pues la mayoría son fotografías familiares. Muchos compañeros de investigación, la provincia de Cádiz, también de fuera, me han aportado documentos que no estaban a mi alcance, que eran de difícil acceso, o documentos simplemente que yo no conocía. Quienes han leído el libro hasta ahora han sido, la verdad, que solo cuatro personas: vuestro alcalde, vuestro delegado de cultura, que dieron lógicamente el manuscrito, se lo vi cuando ya estaba concluido, pero antes sí lo habían leído otras dos personas, mi amigo Cándido, el corrector de texto, y Willy Leer, como profesional de esa parte de la lingüística, para que le diera una revisión a fondo al texto, para hacerlo más entendible, para corregir posibles erratas que se nos escapan a veces a los autores que estamos demasiado obligados a lo que escribimos y no son capaces de separarnos de él. Y Paco Espinosa, el cronologista del libro, que es probablemente, sin duda, el mayor especialista que tenemos ahora en Andalucía, en lo que es la represión y sobre todo más que en la guerra civil en un aspecto militar, en lo que fue la represión de retaguardia durante la guerra civil posguerra en toda Andalucía. Todos ellos han contribuido a que este libro sea posible. Este libro, cuando me lo pidió el ayuntamiento que me dieran esta aventura de escribir un libro de historia, iba a ser en principio un libro sobre las víctimas de la represión durante la guerra civil en Prado del Rey. Yo desde el principio me planteo hacer otra cosa distinta. No otra cosa distinta, sino eso y algo más. Algo más porque yo entiendo que la represión, la guerra civil, no se entiende sin ese periodo previo, que fue la etapa del quinquenio republicano, los años 1931-1936, en los que hay una serie de reformas sociales, de proyectos de transformar la sociedad, de cambio político en España, en Andalucía y en Prado del Rey, en todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, que es donde se van terminando una serie de problemas, de conflictos, de insatisfacciones y de odios también, porque el cambiar lo que siempre ha sido de tal manera no le gusta a quienes han estado en una situación privilegiada. Pues eso es lo que de alguna manera luego va a explicarnos qué es lo que ocurre y por qué ocurre durante la guerra civil y por qué en un pueblo como Prado del Rey hay cerca de un centenar de fusilados. Me planteo, por tanto, el quitar marcha atrás, investigar la República de Prado del Rey, a la que ya me había acercado un trabajo anterior, para volver en un artículo, referente a la Revolución de Octubre del 34. Probablemente es el episodio referente a la República de Prado del Rey que mejor conocen ustedes. Que mejor conocen ustedes porque es lo que más se habla.
Ustedes ven ahora en la pantalla un proyecto, lo publicó el propio Ayuntamiento de Prado del Rey a finales del año 34, en el que, con la finalidad de manifestar a todas las instituciones públicas por qué el Ayuntamiento se había quedado sin ningún tipo de recurso económico, las infraestructuras muy dañadas, a resulta del movimiento revolucionario de la noche del 7 al 8 de octubre de 1934. Esa revolución de octubre del 34, que aparece explicada por primera vez con cierto detalle, una visión un tanto parcial, de una manera completa, en este folleto que publica el Ayuntamiento de Prado del Rey, pues es algo que yo creo que es un hecho tan singular de Prado del Rey que no se puede hablar de la historia del Prado del Rey contemporánea sin hablar de la Revolución de Octubre del 34. Ni se puede hablar de la República en la provincia de Cádiz pasando por alto este. Querer obviar la Revolución de Octubre del 34 en una historia de Prado del Rey sería algo tan absurdo, creo yo, algo tan absurdo como querer escribir una historia en Alcalá del Valle sin los sucesos de 1903 o una historia de Casavieja, de la Luz de Sidonia, sin los sucesos de enero de 1938. Es un hecho singular la historia de Prado del Rey, único en la provincia de Cádiz, porque es precisamente el único municipio de toda la provincia al que afecta el movimiento revolucionario de octubre, que está focalizado fundamentalmente en Asturias, en el gran núcleo revolucionario de España en el mes de octubre del 34, también con un tinte separatista en Cataluña, pero que también tiene una serie de focos aislados en distintos lugares de la geografía nacional y en la provincia de Cádiz no hay otros. Cuando vengo a Prado del Rey, la primera vez al archivo municipal, lo que me encuentro es desolador porque yo sabía por unos artículos de prensa que había visto y por este folleto de que la primera vez que tuve acceso a él fue a través de una fotocopia que pasó hace ya como 8 o 9 años, mi amigo paisano vuestro, Damián Guarnador, otro compañero mío de estudio. Pues eso fue lo que hizo que yo me interesara por la historia de este periodo de Prado del Rey. Pero claro, cuando vengo aquí me encuentro las nefastas consecuencias que tuvo esa noche revolucionaria para la historia de Prado del Rey. Y es que desapareció prácticamente toda la documentación municipal. Desapareció porque ardió, fue quemada por los revolucionarios tanto el archivo del ayuntamiento como el archivo del juzgado, el registro civil y el archivo parroquial. Lo cual eso tiene un efecto catastrófico para el conocimiento de vuestras raíces históricas. Algunos documentos sí se conservan y uno de los papeles más cercanos a esos sucesos revolucionarios que tenía aquí en el archivo municipal es este acta que está fechado el día 8 de octubre, el día que se ha sofocado el movimiento revolucionario. Pues ese día Prado del Rey ha sido prácticamente ocupado por la Guardia Civil, por los agentes de Guardia Civil que se trasladaron al pueblo desde Villamartín, de Ubrique, que era donde estaban concentrados todos los puestos pequeños de la sierra, y también llegan guardias civiles, o un servicio de vaquero, un autobús cargado de guardias civiles que andaban dando vueltas por la sierra para ver dónde podía surgir algún problema. Más de 100 centenares de guardias civiles llegan a Prado del Rey la mañana del 8 de octubre y en cuestión de una hora pues, sofocan el movimiento revolucionario, detienen a más de un centenar de personas y clausuran la sede de las organizaciones políticas y sindicales que se habían embarcado en esa empresa revolucionaria. Lo singular de este documento es que no es el acta de clausura ni del PSOE, ni de la UGT, ni de la CNT, ni del Partido Comunista, ni de la Izquierda Republicana, que eran las organizaciones que a nivel nacional se habían embarcado en la revolución. Esto era el acta de clausura de la biblioteca, el acta de clausura de una asociación cultural. Pero ese acta de clausura, lógicamente, tiene que explicar por qué se cierra la biblioteca. Y en ese documento se dice que se cierra porque los dueños de esta biblioteca, de la biblioteca que estaba en el edificio que ahora ocupa la
la oficina de turismo, una biblioteca tremenda que tenía más de 2000 libros en el año 34. Dice el documento: los dueños de esta biblioteca son los autores de la agresión contra la Fuerza Armada. La historia de la biblioteca de Prado Rey, o mejor dicho, de la Asociación de la Cultura, que es la propietaria de esos libros, de esa biblioteca, es un hecho que también creo que no voy a decir único, porque hay otros ejemplos similares, como el de la biblioteca de Uribe, que nace un poco después por influencia de la de Prado Rey a principios de siglo, pero lo singular es que se haya conservado la documentación de esa biblioteca y que nos encontramos que las personas que forman parte de la Junta Directiva de la biblioteca, que son efectivamente los miembros del Comité Revolucionario de Octubre, y que van a ser luego los represaliados de julio del 36. De julio del 36 y del año 37, 38, 39 y 40, porque la represión continúa después de la guerra civil a lo largo de toda la posguerra. A la vista de la documentación que encuentro, porque milagrosamente se conserva la documentación de la biblioteca en la actual biblioteca municipal, la documentación de la Sociedad de la Cultura, pues me plantea entonces hacer un trabajo ni sobre solo las víctimas de la guerra civil a partir de julio de 1936, ni solo la República a partir de octubre del 34, que era donde yo creía que iba a tener que arrancar, porque creía que no había nada anterior a ese periodo, a raíz de las primeras visitas que hizo al archivo municipal, sino que doy marcha atrás, intento reconstruir no solo la conflictividad social y política durante todo el periodo republicano, sino también la historia de esa asociación cultural, la sociedad, la cultura por biblioteca pública, que fue, no sé si el germen o el refugio de la gente republicana, de izquierda, progresista, que había en Prado Rey a finales de los años 10, durante la década de los años 20 y durante los años 40. Que fue una asociación que fue eminentemente cultural, pero que fue progresivamente politizándose a lo largo de sus primeros años de funcionamiento. De la documentación de la Sociedad de la Cultura, bueno, pues tenemos algo que es excepcional, que son las actas de la Junta Directiva, de la Junta de Organización primero y la Directiva después, que se conservan en la Biblioteca Municipal. Ahí tienen ustedes reproducida la primera página de ese libro de actas. Ahí aparece también reproducido el carnet de los socios de la biblioteca de Juan Chacón, que fue el concejal socialista del Ayuntamiento de Prado Rey durante la República. Antes me refería a documentos que están en colecciones privadas, porque no hay constancia que haya en archivo público. Uno de ellos, extraordinario, son los boletines que editaba la biblioteca. Aparte de muchísimas actividades culturales, de las regalas literarias, los conciertos, los bailes, los recitales de poesía que se organizaban en los bares de la biblioteca, la celebración del Día del Libro, pues una de las actividades que realizaba la biblioteca fue, durante los años 20, publicar con cierta irregularidad, sin una periodización fija, pues unos boletines que se publicaban conjuntamente con la biblioteca de Ubrique, y lo que se quedaba plasmado pues, era la actividad cultural diaria de la asociación, además de dar cabida a todo tipo de artículos de opinión, de divulgación de todo tipo, dar cuenta también de lo que era la vida societaria, los socios que entran, los que se rebajan, los libros que entran nuevos, cuando los libros se consultan, etc. De los boletines, bueno, tuve la suerte de que fue una de las cosas de las sorpresas que uno se llena cuando en Villamartina acudí a casa de Celia y de Rubén Chacón, porque quería contar un poco la historia del padre de Celia, de José Castillo Orellana, que fue durante mucho tiempo el secretario de la biblioteca y el consejo de la biblioteca, fue una de las víctimas represalias de la guerra civil, porque encuentro que, aparte de contar una historia de su familia, de dejarme la fotografía de sus familiares a través del libro, pues Rubén me enseña a sacar los boletines. Los boletines que se sabía que existían, pero no se había tenido acceso
acceso a ello. Aunque no soy yo el primero que escribe de la sociedad de la cultura, en el Noticiero Pradense han aparecido ya varios artículos, pero yo creo que esta es la primera vez que se escribe sobre la sociedad de la cultura utilizando como fuente de información estos boletines que se publicaron en los años 20, los que Rubén tuvo la habilidad de permitirme consultarlo. Incluso me pareció tan interesante el documento para la historia de no solo de la asociación, sino para la historia de Prado del Rey en los años 20, que lo que creo que se fue escanearlo, dejarle una copia a uno que luego tenéis disponible no sé si en el archivo municipal o en la biblioteca municipal, y incluso algunos compañeros que sé que están interesados por esta historia, pues sale copia también para que se consigan de esta fuente de información. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunas fotografías que se publicaron en ese boletín. Una fotografía una de ellas de la Junta Directiva, en la que aparecen varios miembros de la Directiva de la Cultura, que son todos los personajes que son claves para entender la historia de esta asociación, que son los que aparecen sentados en el centro y a vuestra derecha en la fotografía. El hombre del centro es Juan Martín Gutiérrez, un inmigrante de Prado del Rey que se marcha a Argentina, y él es quien organiza a los inmigrantes de Argentina para crear el centro cultural primero se llamó de Prado del Rey y Buenos Aires, y luego de la provincia de Buenos Aires, que reunió los primeros fondos con los que se puso en marcha la Asociación de la Cultura en Prado del Rey. Un emigrante que retornó fue quien trajo el dinero, se lo entregó a la comisión gestora que inició el funcionamiento de la biblioteca, y a partir de ahí, con ese dinero que envían los pradenses emigrados a la Argentina, es como empieza a ponerse en marcha la Asociación de la Cultura. El alma de la Biblioteca de la Cultura en Argentina era Juan Martín, pero también había otro pilar básico, que era Francisco Gutiérrez Oñate, el carpintero, que era a principios de siglo, sabemos que era anarquista, después fue socialista. Parece que al final de la República incluso había evolucionado hacia izquierda republicana, que es el que aparece sentado en la derecha de la fotografía. En la fotografía de la derecha tienen ustedes el salón de lectura con las estanterías cargadas de libros. Llegaron a ver más de 1.800 libros, a los que se suman los libretos de teatro, alguna revista, en total más de 2.000 textos publicados había en esa biblioteca. En esa biblioteca que, como ustedes pueden imaginar, se convirtió en poco tiempo, a pesar de la oposición que encontraron contra su creación y funcionamiento por parte de las autoridades locales al final de la década de los años 10 e incluso a principios de los 20, pues llegó a convertirse en el centro de la vida cultural del pueblo. Ahí tienen ustedes otro de los documentos valiosísimos, interesantísimos, que se conservan sobre la biblioteca. Es el inventario de los libros. Está también en la actual biblioteca municipal. Esta página puede ser ilustrativa de la gran riqueza que había en esa biblioteca de los años 10 y años 20. En esa página pueden ver ustedes que hay libros de todo tipo. Ahí tienen desde el clásico libro estadístico histórico Cádiz y su provincia, que escribió Antonio Coley, que está relacionado un poema relacionado con Prado del Rey y con Villamartín. Literatura que era desde Jacinto Benavente hasta Zola, que no sé si sería también algo de Dostoyevsky en esa página, y libros políticos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, que en esa biblioteca estaba el Capital, aparece en esa página, aparece La conquista del pan, de Kropotkin, o sea, ese tipo de libros de contenido social. Para algunos simplemente era eso, el contenido social, ciencia social, para otros era política, que para otros eran libros de revolucionarios y de ese tipo de libros estaba junto con la literatura o junto con un catecismo de la doctrina católica, que aparece en esa misma página del inventario, pues estaban en la biblioteca de la Asociación de la Cultura. Gracias a toda esa documentación, pues ha podido reconstruirse
lo que fue la historia de esa asociación cultural desde 1917, en que se crea, hasta, sobre todo, donde dejamos de tener, no deja de existir la asociación de cultura, pero es donde dejamos de tener la documentación más abundante, porque no se conserva, o al menos no está localizada, las actas de la Junta Directiva final de los años 20. O sea, el final de la dictadura de Primo de Rivera en puertas de la República. En esa fotografía, que corresponde al salón de la planta alta del edificio que llegó a comprar la asociación, ven ustedes a varios miembros de la Junta Directiva, entre los que está en el centro, a la derecha del piano, Francisco Gutiérrez Oñate, el carpintero anarquista al que me refería antes. Este es Francisco Gutiérrez Oñate, junto con su firma, que ha sido traída de uno de los documentos que se han consultado. Y a Francisco vamos a encontrarlo también en el centro de otra fotografía, que es esta. Esta fotografía, pues yo creo que casi todos ustedes la conocerán, porque creo que ha circulado en el pueblo, se ha publicado en un par de ocasiones en el noticiero forense. Francisco es ahí el anciano que está en el centro. Entre esta fotografía y la anterior no hay solo una diferencia de 10 o 15 años, ustedes pueden ver aquí que está bastante más envejecido, sino hay sobre todo un cambio social y político importante, que ha sido la proclamación de la República. La primera fotografía corresponde probablemente al periodo de la dictadura de Primo de Rivera, años 20, y esta fotografía es de la primera mitad de los años 30, probablemente en el 32 o en el 33, que es cuando se crea la Casa del Pueblo de Madrid, de la que Francisco va a ser el presidente. Era a la vez presidente de la biblioteca, presidente de la Casa del Pueblo, que era una entidad federativa donde estaban todas las organizaciones obreras del pueblo, socialistas, comunistas, anarquistas, estaban todos integrados en esa especie de federación que venía a ser la Casa del Pueblo, y que además llegó a tener la Casa del Pueblo como sede el mismo edificio de la biblioteca, la planta alta, lo cual hacía que, visto de fuera, pues para la gente de derecha del pueblo, que durante los años de la República, pues estaban ya prácticamente fuera de la asociación, porque habían ido retirándose a medida que los dirigentes de la Asociación a la Cultura pues, iban implicándose más en la política de izquierda, pues para ellos todo aquello es un conglomerado de la cultura, la biblioteca, los sindicatos, la Casa del Pueblo y Francisco, por el centro de todo, pues todo es lo mismo. No distinguían entre una cosa y otra. Decía que había un hecho trascendental entre ambas fotografías, que es la proclamación de la República. La proclamación de la República, bueno, les muestro aquí lo que era el sello municipal de Prado del Rey, la policía que se utilizaba entonces, con el escudo republicano, el escudo con la corona mural. Y también un documento que es de los primeros días de la República, cuando todavía el ayuntamiento ni siquiera tenía tiempo de hacer impresos nuevos, lo que aparezca alcaldía republicana, alcaldía constitucional. Ven ustedes que se ha tachado el constitucional en la parte de arriba y se ha sobrescrito el republicano. Ese documento está firmado por el primer alcalde republicano de Prado del Rey, que era Manuel González de Quevedo y Copete. Manuel González de Quevedo y Copete, bueno, le cuento dos cosas. Por un lado, antes hablaba del gran problema que significa la desaparición de documentación, la destrucción de documentación en octubre del 34 para reconstruir la historia de Prado del Rey en este periodo. Un ejemplo de esa dificultad, pues, con la documentación que teníamos en el archivo municipal, no sabíamos quién era el primer alcalde republicano, porque no teníamos las actas de entrega, se habían quemado. De otros años posteriores, incluso anteriores, de finales de los años, de la década de los años 20 casi completa, y a partir del principio de 1930 teníamos los borradores de las actas de pleno, que se quemó la documentación que había en el archivo de ayuntamiento, pero un antiguo secretario tenía copia de los papeles en su casa, de los borradores, de los documentos definitivos, evidentemente, y se los trae al archivo y digo, bueno, los papeles no los tenemos, pero tenemos las copias que ya nos servirán y ya nos ayudarán cuando nos falta. Pues no sabíamos
quién era el primer alcalde republicano de Prado del Rey. Hemos tenido que sacarlo, bueno, así se ha hecho el trabajo y bueno, así se va a tener que reconstruir la historia de Prado del Rey, en la que Hugo Pozo está empeñado, que hay varios historiadores del pueblo trabajando ya en ella, pues acudiendo a otros archivos de la provincia o de fuera de la provincia para copiar la documentación relativa a Prado del Rey que por las circunstancias que sea pues ha llegado a él. Pues ese tipo de trabajo de acudir a otros archivos fuera de Prado del Rey tiene que hacerlo yo también como consecuencia de esa destrucción documental de octubre para saber quién era el primer alcalde republicano de Prado del Rey, porque no había papel en el año 31. Este documento bueno, está sacado del archivo de Villamartín. Por 40.000 historias distintas, pues hay comunicaciones entre los alcaldes, entre los ayuntamientos de distintos pueblos, y digo, bueno, aquí voy a dar, digo, voy a probar el Villamartín, es decir, algún documento remitido por el ayuntamiento de Prado del Rey en el archivo municipal de Villamartín del año 31 y que aparezca el nombre del alcalde. Y así es como se ha tenido que averiguar quién era ese primer alcalde republicano. Decía también Manuel González de Guerrero y Copete. Manuel González de Guerrero y Copete es un nombre que no es ajeno ni a la política ni es ajeno a la cultura. Pues la política es evidente. El primer alcalde republicano que era de selección socialista. Los datos que tenemos son del año 33 que nos indican que era socialista. Pero es que Manuel González de Guerrero y Copete es también uno de los miembros de la última junta directiva que conocemos, de la cultura, de finales de los años 20, era vicepresidente. Y además esto lo sabemos por un boletín del que yo no he consultado el original. Antonio Ramos me pasó una fotocopia que había tenido acceso, un boletín publicado a final de la década de los 20 en el que aparece Manuel González de Guerrero como el administrador del boletín que publica la Asociación de la Cultura. En ese tránsito de la monarquía a la república, en Prado del Rey ha tenido un papel, no digo que directamente, pero sí ha tenido un papel clave, si no la cultura como institución, sí los hombres vinculados a la cultura. Prácticamente todos los miembros de la candidatura republicana socialista que arrasan las elecciones del 12 de abril de 1931 en Prado del Rey son miembros de la Asociación de la Cultura. Entre ellos miembros de la Junta Directiva y entre ellos encontramos también a gente, o sea, a concejales que tienen ya en torno a los 60 años, que son gente que no acaba de aterrizar en la política, que llevan mucho tiempo haciendo política, haciendo sindicalismo, y que esto nos pone sobre la pista de otra realidad, que es que la república no es algo que viene a Prado del Rey, el republicanismo, la izquierda política, algo así como llovido del cielo el día 14 de abril de 1931, sino que lo que hace la Asociación de la Cultura es canalizar las inquietudes de una serie de gente que estaba social y políticamente movilizada desde principios de siglo, y son gente de izquierda que a principios de siglo pues pertenecían al centro obrero de ideología republicana que había en Prado del Rey, al Partido Republicano que en 1904-1905 tenía un concejal en Prado del Rey, al grupo de librepensadores, que ellos se denominaban así, un grupo de ideología anticlerical, que eran más de 80 personas, que eran muy activas en Prado del Rey en la primera década del siglo, gente que estaba suscrita a periódicos como La Dominicana y el Libre Pensamiento, al Motín que editaba Cosenaque, gente que intentaba un poco exigía a principios del siglo pues la separación entre el Estado y la Iglesia, incluso quizás vinculado, no sé hasta qué nivel, pues con cierta raíz masónica, porque el presidente de la Junta Republicana, Francisco Barrera García, que era el segundo apellido, en 1905, pues había sido de masón y pertenecía a ese grupo de librepensadores que había también en la localidad. Todo ese germen de ideas sociales y políticas de izquierda que existe en Prado del Rey es el que yo creo que se canaliza a través de la biblioteca cuando las autoridades, cuando la derecha intenta, de los años 20, intenta descabezarla, deportando a uno de los dos cabezas del grupo.
había dos personas que eran referentes en ese momento. Uno de ellos era Fajito. Fajito está viviendo permanentemente en Prado del Rey, pero el dirigente del grupo de liberalizadores y también miembro de la Junta Directiva del Sindicato Republicano, Francisco Menacho Domínguez, lo deportan, lo echan de Prado del Rey por su actividad social y política a finales de los años 20. Cuando se produce ese descabezamiento de la izquierda de los años 10, años 20, creo yo que es cuando la gente no se encuentra inquietudes, pues acude a la cultura, a la asociación de la cultura, y es a través de la asociación de la cultura donde, no digo que nacen, sino donde se mantienen y donde se alimenta esa idea republicana que viene del principio del siglo, incluso de finales del siglo anterior. Esa gente son los que están, gente con 40, 50, 60 años, son los que están formando parte del primer ayuntamiento republicano de Prado del Rey. Del ayuntamiento, de la actividad política del ayuntamiento, pues, como decía antes, la documentación que ha quedado, sobre todo para los años anteriores al 34, pues es muy poquita en el archivo municipal. Pero afortunadamente, no para el año 31, que es clave, hubiera sido, no sabía lo que yo hubiera dado, porque se hubieran considerado las actas del año 31, pero las que tenemos son hasta el año 29-30 y luego a partir del 32, pero tenemos los borradores de actas que nos dan la clave, las pistas de todos los cambios políticos, de la dinámica de los partidos que hubo durante los nombramientos, los ceses, las entradas, los conflictos entre distintos grupos políticos a partir del año 32 en adelante. Y también fuera de Prado del Rey, pues se ha unido a otro tipo de fuentes, por ejemplo la prensa. Aquí tienen ustedes un artículo que se llama, está publicado, a pesar del nombre, La Roja Liberal era un periódico republicano de derecha. Y ahí lo que tienen ustedes es un artículo que se titula Prado del Rey, un pueblo enfermo y la parte más enferma de la cabeza. O sea, una crítica abierta contra los miembros de la corporación municipal de Prado del Rey en esa fecha, del año 32, si no recuerdo mal, y contra la política de izquierda. Quien firma ese artículo, lo que ven un poco más de edad, lo recordarán, yo sí lo conocí, es un José María, que no aparece en los apellidos, pero sabemos que es el médico José María López Obrador. Prensa de derecha y prensa de izquierda. Aquí tienen ustedes otro artículo publicado en un periódico republicano de izquierda, vinculado al Partido Republicano Radical Socialista, que era el Marcelino Domingo, que luego fue uno de los que integraron la izquierda republicana de los años. Y fíjense en el título, desde Prado Libre, líder del rey. A casi todos ustedes les sonará esto de Prado Libre, Prado del Rey. ¿Cuál fue el nombre de Prado del Rey durante la República? Se llamó Prado del Rey, se siguió llamando así, se cambió el nombre, pero ocurre. Bueno, esa es una de las incógnitas que gracias a esta investigación no hemos podido desvelar. Prado del Rey nunca cambió de nombre, a nivel oficial. Aunque en la prensa política, aquí tienen ustedes un ejemplo, se utiliza el nombre, aunque las organizaciones de izquierda de Prado del Rey, aquí tienen ustedes el sello del sindicato del PP, aparece como abajo, en vez de no Prado Libre, sino Prado Libre. En un sello de juventudes socialistas, de la agrupación socialista que se ha conservado, también aparece Prado Libre. En la documentación referente al Partido Comunista que se ha publicado, que han publicado otros compañeros, también aparece el rayo de la agrupación comunista de Prado Libre, pero realmente el nombre no llegó a cambiarse. Lo que sí hemos localizado es el expediente que se tramitó, en este caso se conserva en el archivo de Diputación Provincial para cambiar el nombre del pueblo. Lo que ustedes pueden ver ahí la cubierta. Se iniciaron las gestiones en el año 31, se reanudaron a principios del 33 después de un parón, pero al final pasó por el gobernador, pasó por la Diputación, pero finalmente no se hizo efectivo el cambio del nombre del pueblo. Prado del Rey siempre se llamó Prado del Rey, aunque para muchos quisieron que se llamara Prado Libre, porque para ellos ese cambio de nombre hubiera significado otro representado, el cambio de
de valores, el cambio de realidad social y política que había traído la República. Una cuestión que no viene solo de la República. Hace poco, después de estar terminado diversos libros, encontré un artículo de la primera década del siglo, mediados de 1905-1906, publicado uno de esos periodos anticlericales, los que se aparecían en crónicas de Prado del Rey, frecuentemente, y había un artículo que, después de hacer referencia a una actividad de un grupo de mujeres de Prado del Rey, decía, bueno, algún día Prado del Rey tendrá que cambiar el nombre y llamarse Prado del Libre Pensamiento. Esto fue 30 años antes de la República. El hecho central, crucial, para la historia de Prado del Rey en esos años, es la Revolución de Octubre del 34. Para la Revolución de Octubre del 34, para documentarla, hay alguna documentación en prensa, está el folleto del que antes le mostré la portada que editó el ayuntamiento, pero el documento básico, clave, este que ven ustedes aquí la portada, ahí en los folios del interior, es el sumario que incluye la auditoría de guerra, o sea, los servicios de justicia del ejército del Estado republicano, porque lo que se ha producido en Prado del Rey es una sublevación militar contra el gobierno en ese momento, y las más de 100 personas que son detenidas, 43 son encausadas por agresión a fuerza armada, por rebelión militar, y se instruye un sumario, un documento tremendo de más de 2.400 folios. Está en el archivo del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, que encuentran ustedes desde el atestado que levantan los guardias civiles que entran a las 10 de la mañana del 8 de octubre de 1934, suben por las calles de Prado del Rey y ocupan el pueblo y se acopan la revuelta. A ese documento pertenece el que ve en la parte derecha, pues hasta las actas de la pretensión de los revolucionarios, los registros que se hacen, las acusaciones de quienes dicen que han visto quienes formaron parte de los grupos que saquearon los archivos de iglesia, del ayuntamiento, etc. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un documento que posee de ese sumario, el esquema del propio del centro del pueblo, situando dónde estaba la plaza, los edificios que fueron saqueados, dónde estaban situadas las hogueras en las que se llevaban los papeles, y dónde vivían los testigos que decían que habían visto a fulano llevando una escopeta o a Minano sacando un pueblo de independencia para arreglarlo. En ese sumario encontramos también documentos como, por ejemplo, una de las relaciones de armas de las que se incauta la Guardia Civil y que son entregadas a los servicios de justicia en Cádiz, o un documento que me pareció muy curioso. Ahí tienen la tasación que el ingeniero, ustedes conocerán, el Castillo Mastruzzi, hizo de la iconografía religiosa que se había quemado en el incendio. Igual que está la tasación de las imágenes, pues está el inventario completo de la orfebrería que había en la parroquia, de la vestimenta de culto que habían desaparecido, que se habían quemado, del mobiliario, etc. El documento es interesantísimo, es un documento muy complejo que además terminó, se estuvo instruyendo con muchos problemas hasta que el Frente Popular ganó las elecciones, se dio la amnistía para los presos políticos, el sumario se paralizó y los 42 vecinos de Prado del Rey y el secretario del Ayuntamiento de Voz, que estaban encausados, pues salieron libres gracias a esa amnistía. Aquí tienen ustedes la portada del primer libro de acta ya en sentido propio, no el borrador, sino el acta definitiva que se conserva en el archivo municipal, que está fechado pues 1 o 2 días después de la revuelta. En esa época, el alcalde de Prado del Rey era José Mena Chacón, este hombre que ven ustedes en esta fotografía. José Mena Chacón, alcalde republicano revolucionista, llega a la alcaldía, está en varios periodos durante el año 32, 33, aparece como republicano revolucionista, pero él representa un fenómeno que no es exclusivo de Prado del Rey, y es el cómo la derecha monárquica pues, se recicla rápidamente a partir de abril de 1931 y se refugia en partidos políticos republicanos. José Mena Chacón había sido alcalde de Prado del Rey,
sin aclarar, pero en la primera década del siglo. Fue el último alcalde antes de la dictadura de Primo de Rivera, durante varios meses. Cuando lo destituyeron, el directorio militar fue directamente a la cárcel, el secretario interventor del ayuntamiento, por chanchullo que parece que había en la administración municipal. Se presentó como candidato monárquico a las elecciones de abril de 1931, pero pocos meses después era el fundador del Partido Republicano Radical Progresista. Un chaqueteo que es bastante descarado. De hecho, cuando se está investigando la Revolución de Octubre del 34 y le preguntan a los autores de esa revuelta y por qué la revolución, porque se vinculaba con el movimiento revolucionario de Asturias y de Cataluña, todo el movimiento asturiano, pero para exculparse, para que no entronquen con esa revolución que hay a nivel nacional con el Estado republicano, los que están siendo investigados dicen, no, si nosotros venimos contra el Estado republicano, que van a defender la República, porque es que los que están en el ayuntamiento de quién, pues José Mena y todos los monárquicos, los que están diciendo que son republicanos, son los que se han apoderado ahora del ayuntamiento de Prado del Rey. De hecho, lo que se había hecho era el gobernador civil republicano de derecha había destituido a una serie de concejales del Partido Radical Socialista, los había sustituido por los radicales progresistas, y de esa manera, por vuelta atrás, es como en el año 33 se apoderó de la alcaldía los antiguos monárquicos, con José Mena Chacón a la cabeza. José Mena Chacón sale de la alcaldía cuando el Frente Popular gana las elecciones generales. Tienen ustedes la hojarilla de propaganda electoral que publica la derecha de Prado del Rey. El triunfo en las elecciones legislativas del Frente Popular pues va a hacer que cambie directamente el ayuntamiento, que salgan los republicanos de derecha que estaban encabezados por José Mena y que entre una corporación de izquierda muy heterogénea, la que hay representantes de izquierda republicana, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los que tienen ustedes aquí algunos de ellos. De izquierda a derecha y de arriba abajo tienen a Antonio Jiménez, que fue el alcalde durante casi todo el periodo del Frente Popular, probablemente de izquierda republicana, pero no en plena seguridad. Y Hilario Díaz García, de izquierda republicana, había sido alcalde varias ocasiones del 32 y el 33, va a ser también el último alcalde de la República, porque recupera la alcaldía el día 16 de julio de 1936, en Puerta de la Guerra. Tienen también ustedes ahí a José Pichaco, concejal comunista. En la parte inferior, José Favero, uno de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Cultura en los años 20. Fue, de hecho, uno de los vocales de la Junta Organizadora de la Biblioteca en el año 17, concejal socialista en toda la República, miembro de la Junta Directiva de la Cultura, miembro de los 3 miembros del Comité Revolucionario de Octubre y miembro de la Corporación del Ayuntamiento del Frente Popular. José Mena Chorrillos, probablemente izquierda republicana, y Ángel Armado Jacobo, que es el hijo de Menacho y concejal del Partido Comunista. A ellos les tocó vivir probablemente la etapa de mayor intensidad de conflictividad social, de querer hacer más cambios en poco tiempo, y a ellos les tocó vivir en directo el golpe del 18 de julio del 36, que para el rey no hubo guerra. Para el rey lo que hubo fue golpe militar y represión de posguerra. El día 18 de julio las organizaciones del Frente Popular del Rey publican esta hojarilla llamando, lo que saben de lo que está pasando es lo que se conoce por la radio, y publican esta hojarilla llamando a la población del Prado del Rey para que defienda, ellos dicen literalmente, las libertades democráticas. El día 20 de julio, el sargento Gaspar Ramírez Román, que hasta hace mucho tuvo una calle aquí en el pueblo, el comandante del puesto de la Guardia Civil, desde pocos meses antes, pues declara el estado de guerra y él está de parte de los sublevados, y a partir de ese día la gente de izquierda del pueblo empieza a irse. Empieza a irse porque no sabe qué es lo que va a pasar. Sabemos
que, según José Mena Chacón, el alcalde republicano de derecho al que antes me refería, más de 500 personas se van del pueblo. Se refugian en el campo, en los cultivos, en los ranchos, porque no saben en qué va a quedar esto. A los pocos días, tímidamente algunos empiezan a regresar. Pero a principios de agosto, durante la primera semana de agosto, la Guardia Civil de Prado de Rey, reforzada por fuerza de la Guardia Civil de fuera y por las falanges que se organizaron, las falanges organizadas en Prado de Rey desde el mes de marzo de 1936, un grupo con veintitantos falangistas había, un grupo bastante activo por lo que vemos luego, pues empiezan ya a dar batidas por el campo. A dar batidas por el campo, a detener gente y a fusilar gente. Todos hemos oído hablar de las historias que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, de detenciones, de asesinatos, de torturas, de mutilaciones, de fosas comunes, de gente fusilada en la pinedera, de gente enterrada al lado de los caminos. Bueno, eso es una realidad que se da en Prado del Rey y que se da en todas partes. Independientemente de que haya habido violencia política como lo hubo en Prado del Rey en momentos como el octubre del 34 tan gordo y en otras situaciones que fueron también de mucha gravedad. Independientemente de que haya habido resistencia o de no haber resistencia, de que se hayan quemado santos o de que no se hayan quemado santos. En todos y cada uno de los pueblos de Andalucía se produce esa represión. Se reproduce esa represión, esos asesinatos masivos, que en Prado del Rey son más de 85 personas, en la cifra mínima que tenemos, pero probablemente más alta. Y sabemos también ahora que no eran unas muertes aleatorias, no eran unas muertes aleatorias en el sentido de que antes decían, bueno, esos eran los falangistas, los cendritos, gente que tenía deudas con y que le tenía impida al vecino, tenía otro problema y se lo quitaban en medio. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que la represión que se produce a partir de julio de 1936 es una represión que está planificada, que está además controlada estrictamente por el ejército, a través de lo que se llamaban las delegaciones gubernativas de orden público, cuyo delegado en cada pueblo, cada municipio, era el comandante del puesto de la Guardia Civil. Los pueblos pequeños controladores donde no había guarniciones militares. Ni en Prado del Rey, ni en ningún otro sitio, ni en Villamartín, ni en Tóquio, ni en Cádiz, ni en Sevilla, se fusila a nadie sin que haya visto un comandante del puesto de la Guardia Civil, que a su vez lo notifica, en la parte, a la delegación de orden público de Cádiz. Estaba todo perfectamente controlado. Puede que alguien que haya apoyado el golpe, pues diga, bueno, a mí me interesa quitarme a fulano que me molesta, que tuvo una rencilla con él, una rencilla por tal cosa, y al final se lo quita del medio, pero se lo quita porque tuvo el comandante del puesto que sigue lo bueno. Si el comandante del puesto no ha visto bueno, ese tipo de historia no se produce. Los archivos de la delegación de orden público han desaparecido, no existen. El de Sevilla, por ejemplo, se sabe que hasta el principio de los 80 estaba en la comisaría de la Avenida, porque salió algún documento de ahí, pero actualmente no se sabe dónde está. Del detalle no tengo ni puñetera idea de dónde ha ido a parar. Pero lo que sí ocurre es que, igual que nos queda una carta del alcalde de Prado del Rey en mayo de 1931, nos ha quedado en el archivo municipal de Villamartín, porque se le envió el ayuntamiento de Prado del Rey en esa fecha al archivo al ayuntamiento de Villamartín, ha desaparecido el archivo de Prado del Rey, pero no el de Villamartín, donde queda un rastro de la actividad burocrática que realizaba el de Prado del Rey, aunque no tengamos su archivo. Pues por la delegación de orden público pues, nos ocurre algo parecido. El archivo de orden público ha desaparecido, pero van quedando huellas en otro sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de Yañez, el último alcalde republicano, de izquierda republicana, y un documento del año 38, porque en esa fecha se está estudiando un expediente en el que hay que acreditar qué pasó con Hilario. Hilario no estaba inscrito en el registro civil en esa fecha, legalmente no había muerto. Evidentemente en el pueblo todo el mundo sabía que a Hilario lo habían fusilado, pero eso, excepto legal, eso no valía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le escribe, o se le pide
a la Delegación de Orden Público informe sobre Hilario. Y en el año 38 la Delegación de Orden Público lo que dice es: a Hilario Gutiérrez García le fue aplicado el mando de guerra, o sea, fue fusilado en el término de General La Frontera a principios de septiembre. En algunos casos, con Hilario, pues, tenemos este tipo de documentación, pero con la mayoría de las víctimas que produce la represión de todo el reino, la mayoría no, porque ni existe el archivo de orden público, ni están esas víctimas inscritas en el registro civil, como si nunca hubieran muerto. En el registro civil de todo el rey hay 16 víctimas de la represión de nada más, pero no son todas. Pero probablemente haya, bueno, se hicieron listas de fusilados que se enviaron a los gobiernos civiles a nivel informativo, que ya en el año 26, pero no se conserva o no está localizada la copia que se envía de Prado del Rey. En el archivo del gobierno civil tampoco está la que se recibió. Pero tenemos otro tipo de fuentes de informe. Esto es la rectificación del censo de la población de diciembre, 31 de diciembre de 1986. Un documento como este lo hacen todos los ayuntamientos a final de año. Actualmente se hace algo parecido, que es, bueno, a lo largo de este año, quién ha nacido, que damos de alta, quién ha venido al pueblo y se empadrona aquí, para la escuela, que damos de alta, que se ha muerto por un delito, por un resfriado, porque no ha pedido un coche, por lo que sea, que damos de baja, o que se ha vivido por un lado. Bueno, pues tenemos el padrón de la rectificación del padrón de la población de Prado del Rey el 31 de diciembre de 1936 y también la del 31 de diciembre de 1937, en la que a los conceptos normales de alta y baja en el padrón, pues se le añade un nuevo, y es el desaparecido presuntamente fallecido. Distrito por distrito, sección por sección, nos encontramos todos los fusilados de Prado del Rey, que algunos los conocemos por otra fuente, otras pues, cuando vamos intentando, vamos en busca de familiares, pues poco a poco se va confirmando que esas fueron las víctimas de la represión de Prado del Rey, no solo en el año 36, sino hasta el principio del año 37. Otra fuente indirecta de información, pues a finales de la década de los 40, pues funcionaba lo que era el auxilio social, como se había creado en el año 36, pero existía lo que era el patronato de huérfanos de la guerra nacional. Todos los huérfanos de guerra, de un pueblo y otro, tenían el derecho, con unas determinadas condiciones, a recibir una pensión, con menores de 16 años. Bueno, pues tenemos en el archivo histórico provincial lo encontramos el censo del huérfano de guerra de Prado del Rey. El de más de 76 chiquillos, hijos de padres desaparecidos o de padres y madres desaparecidos, porque hay algún caso de aquí tenemos otro censo de la población. Esto no es la rectificación del 36 y la rectificación del 37. Esto es un documento anterior, del año 35. Es el censo de la población del 31 de diciembre de 1935, pero que también nos sirve para documentar la represión. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que hay una serie de marcas, notas en el margen izquierdo de la página. ¿Esas notas qué son? Pues aquí las encontramos, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos rojos. Dos puntos rojos por fuera y tiene una marca de azul negra en el centro. ¿Quiénes son? Servando Gutiérrez Hinojo, un hijo de Frasquito al que fusilan en Prado del Rey, y José Pichaco Blanco, el concejal comunista al que fusilan en 1936. Cuando empezamos a repasar todas las marcas que hay en el padrón del año 35, se han punteado de la misma manera a todos los fusilados del 36. Y nos encontramos además otro tipo de marca. Vemos que ahí hay una H arriba y una H aquí abajo también, Diógenes Gutiérrez Hinojo, un hijo de Frasquito, y arriba es Frasquito, Francisco Gutiérrez Oñate. ¿Qué es esa H? Pues esa H son los huicos, la gente que se ha escapado de Prado del Rey en el año 36 y que no han regresado cuando se
va a ser la nueva planificación del censo de la población. Por este documento sabemos que hubo más de 150 personas, de esas 500 que salieron, que se fueron del pueblo los primeros días del golpe, que no regresaron, que se fueron. No habían regresado a finales de 1936. Regresaron más adelante, no todos, algunos de ellos. Regresaron la primera tanda en febrero de 1936. ¿Qué es lo que ocurre en febrero de 1937? La conquista de Málaga por el ejército español y el fascista italiano. Cuando se conquista Málaga, en Málaga estaban refugiados gente procedente de toda la provincia de Cádiz, de Andalucía, de toda Andalucía Occidental, gran parte de Sevilla, una gente de Córdoba, sobre todo de Sevilla y de Cádiz. De toda la sierra de Cádiz sabemos que estuvieron gente refugiada en Málaga. Muchos de ellos consiguen escapar antes de que el ejército italiano o el Estado italiano ocupe Málaga, huir desde Málaga hacia Almería, por la carretera de la muerte, ustedes saben, conocen la historia de aquello. Pero otros se encuentran ahí copados, no consiguen escapar, tienen que regresar a sus pueblos de origen. Y regresa gente a Prado del Rey. Esta gente que regresa en el año 37, en febrero, marzo del 37, pues sabemos que al menos a 14 de ellos los fusilan, tal como se los encuentra, tal como regresan al pueblo. Pero a principios de marzo cambia la estrategia represiva de los sublevados. Cambia la estrategia represiva y dice, ahora ya no se fusila la fuerza, ahora vamos a incluir consejos de guerra. Y lo que se hace es, utilizándola, o por la práctica, lo que los historiadores y los juristas hemos llamado la justicia al revés, es acusarlos de rebelión militar. Cuando en realidad lo que ha hecho esta gente es, si acaso, oponerse a la rebelión militar que ha iniciado la parte del ejército que se ha sublevado contra el gobierno de la República. Y se incluyen los primeros consejos de guerra. Esta es la carpetilla, la cubierta y parte de la sentencia del primer consejo de guerra que se instruye contra vecinos de Prado del Rey. El resultado son 2 condenas a muerte y 2 a cadena perpetua. 2 condenas a muerte están perfectamente documentadas, porque está en este documento la diligencia de ejecución de esa sentencia. Este es el Juan García Borrego. Juan García Borrego era uno de los huidos. Algunos de los huidos se llevaron a la familia con ellos. Juan García Borrego se fue sin la familia y regresó de Málaga, probablemente para reunirse con ellos. Lo detienen, es condenado a muerte, junto con un peón camionero que era natural de Uribe, pero que residía en Prado del Rey, y en el documento que ustedes en la izquierda está perfectamente acreditada la ejecución, el lugar de enterramiento del cementerio de Prado del Rey está firmado por los testigos, el comandante de puesto, el médico, y no sé si incluso el cura en este caso, porque en muchas ocasiones el párroco también asiste a la ejecución. Están al menos 2 tenientes de alcalde firman como testigos la ejecución. Y esta represión a través de los tribunales militares la tenemos documentada porque los expedientes están en el archivo del Tribunal Militar Territorial número 2 en Sevilla, donde están los consejos de guerra que se instruyen contra, como mínimo, que yo ya he localizado, 40 vecinos de Prado del Rey. Desde febrero de 1937 hasta la posguerra. Denuncias que, consejos de guerra que los hay en el 37, los hay a final de año, es un hecho bastante curioso en Prado del Rey, es que en Prado del Rey, como en otros lugares, hay gente de izquierda que se salva porque hay derechistas que lo protegen. Ocurre también que hay gente de derecha que se enfrenta entre sí, porque todos somos españoles, todos queremos echar a la canalla nazista del país, pero todos queremos matar. Y en Prado había 2 grupos que estaban abiertamente enfrentados porque lo que querían era controlar el ayuntamiento. La noche de Navidad de 1937, el día 24 de diciembre, una serie de gente de Prado del Rey, falangistas, se reúnen y redactan una serie de denuncias contra vecinos de Prado del Rey que habían estado protegidos por otros derechistas. Evidentemente, contra el izquierdista protegido. En el fondo, que querían era a través del protegido, porque la justicia militar investiga al protector, que lo saque del ayuntamiento y que tenemos nosotros. A través de esos consejos de guerra, pues tenemos por aquí, por ejemplo, la denuncia por la que se inicia el Consejo de Guerra de Tomás Chacón Casilla, concejal de Izquierda Republicana, firmada por cerca de 20 falangistas, porque hay otra página que presenta la denuncia a un capitán auditor de guerra que era amigo de que lo había redactado. Pues esto acaba con que este hombre había estado viviendo en el pueblo sin que lo arrestaran desde julio del 36, porque algo es lo que
por este caso, pues acaba siendo juzgado por un tribunal militar en Cádiz. El tribunal militar reconoce que no ha hecho ningún intento de oponerse al golpe del 18 de julio, pero había sido concejal de izquierda. Había sido uno de los dirigentes de la izquierda política de Prado del Rey durante la República, 6 años de un día de cárcel en la condena. La cosa llega a tal extremo que se encausa incluso a Juan Martín Gutiérrez. Recuerden ustedes, el argentino que inició con la andadura de la biblioteca desde el otro lado del charco. La documentación de justicia militar, una de las cosas que no ha revelado es que Juan Martín Gutiérrez estaba en Prado del Rey el 18 de julio. Juan Martín, cuando el Frente Popular gana las elecciones, le pone un telegrama a su amigo Juan Martín Ideal, felicitándolo por el triunfo del Frente Popular, y dice: yo me voy para España con mi familia de vacaciones para ver aquello, para que el Frente Popular gane las elecciones. Y se viene a Prado del Rey. Se viene a Prado del Rey con un lote de libros que regala a la biblioteca. Son casi los últimos que entran en el fondo bibliográfico de la cultura, entre ellos la Patagonia Trágica y el que hace en Belén. A Juan Martín le coge el golpe aquí. Juan Martín se salva porque su hermano es el primer jefe de España, Francisco Martín Gutiérrez, Currito Martín, como conocían aquí. Claro, Curro Martín impide que a su hermano le pase nada. El hermano, cuando consigue reunirse con la mujer, que el 18 de julio está en un balneario en Granada, y por las hijas, en cuanto puede la primera oportunidad, se va a Argentina, regresa, y creo que vuelve hasta los años 50, me contaba Rubén Chacón la última vez que estuvo hablando de estos temas. Pero para intentar meterle mano a su hermano, el sector de Falange, que está enfrentado con él, que es lo que hace. Presentar una denuncia en la que dice: ¿quién protegió a Juan Martín y permitió que se fuera? ¿Y qué ha pasado con usted? ¿Quién fue el que estuvo amparado? Bueno, la cosa es tan denuncial que en el año 38 todavía encontramos en el Boletín Oficial de la Provincia publicado el anuncio de una requisitoria del juzgado militar ordenando a Juan Martín que comparezca, que se presente ante el juzgado militar que está instruyendo su María Contreras. Evidentemente Juan Martín ni iba a venir ni siquiera se enteraría de cómo estaba aquí la cosa en España a nivel de este tipo de actividades de la justicia militar de Belén. La guerra termina. La guerra termina el 1 de abril de 1939. ¿Y qué pasa con la gente de Prado del Rey que se fue? Pues la gente de Prado del Rey, los que se fueron en el verano de 1936, pues corren suerte de todo tipo. Desde quien muere durante la guerra, quien regresa a Prado del Rey o quien se marcha al exilio. Aquí tienen ustedes una relación de los mozos, de los muchachos que tenían que incorporarse al ejército porque pertenecían a la quinta de 1934. Al lado se han puesto una serie de observaciones. Dice en qué situación están. Es un documento del año 39. En dos casos dice en Francia, en exilio. Hay un grupo de exiliados en Francia. Unos volvieron, como Manuel Pichaco, un caso famosísimo. Manuel Pichaco se fue a Francia y cuando entraron los alemanes en Francia, ha entrado ya en los años 40, que es peor, la España de Franco o la Francia está controlada por Hitler y vuelve a España. Otros, como el padre de Lógico, como José Luis Zapirano, el presidente de izquierda republicana, nunca regresaron. Ahí en esa página aparecen dos canadienses por anotación en Francia. En otros aparece la nota presos, que han encarcelado. En otro, campos de concentración. Hubo campos de concentración por toda España a partir del 39, donde fueron miles, millares de hombres recluidos, gente que había estado en el ejército republicano o que había estado desplazados de sus comunidades de origen sin integrarse en el ejército republicano y que son recluidos en estos campos de concentración mientras se decide qué se hace con ellos. Aquí tienen ustedes un salvoconducto con los que algunos pradenses regresan en el año 39 a su pueblo. Desde Madrid, desde Levante, desde Cuenca, había gente que los reyes repartía por media España. En Madrid, en Cataluña, los que salieron de aquí, aparte de los que cruzaron la frontera,
pues había un grupo bastante importante que había quedado en Guadix, lo que era en el frente, la zona del frente de Granada. Muchos de ellos incorporados al batallón de voluntarios de Guadix, que lo se integró una de las garantista del sector republicano, pero estaban dispersos por toda la Revolución Nacional. Regresan y tienen consejo de guerra también ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía de Fabelo. Fabelo se había dedicado a un hombre de cierta edad cuando se va de Prado del Rey en el Real del 36, no se incorpora al ejército y él vive los que están en Guadix, y él vive durante los 3 años de la guerra pues dando clases a los chicos de la zona media, enseñando a leer y escribir, que era lo que él había aprendido en Prodrey y que él había hecho también en la sociedad la cultura. Igual que Fabelo, a todos los pradenses y a todos los habitantes que regresan después de abril del 39, se le rellena un documento como este que ven ustedes aquí, se llama ficha clasificatoria, en el que se pormenoriza dónde han estado, qué han hecho, por dónde han pasado, de una manera muy escueta, desde que se dan del pueblo, no solo desde que están en el pueblo en abril del 36, sino incluso dónde han recibido y a qué organización política se dedicaban pertenecidos desde octubre del 34. Aparte de este documento, que es bastante esquemático, en los consejos de guerra tenemos las declaraciones de estas mismas personas que regresan, las que ellos mismos cuentan qué han hecho, dónde han estado, por dónde han pasado desde que se fueron de Prado del Rey en julio del 36. Algunos no regresan solos, espontáneamente. Hay gente de Prado del Rey a la que cuando la iglesia del pueblo se entera dónde están, pues van a su búsqueda, o denuncian, o en este caso, aquí tenemos una denuncia que envía por duplicado al autor de guerra y al capitán general de la región, José Miguel Chacón, diciéndole que Francisco Gutiérrez está en el campo de concentración de Caparacena y que un pájaro, mucho cuidado de los sueltos. Igual que en el caso de Francisco Gutiérrez, hay otros pradenses que también estaban en campos de concentración que son denunciados o que se emiten desde el pueblo, se emiten informes sobre los antecedentes políticos para que no los suelten. Todos ellos van al Consejo de Guerra. Aquí hubo un grupo bastante numeroso en la cárcel municipal de presos políticos, entre ellos Francisco, y de cómo funcionaba la justicia militar, pues por decirles simplemente que Francisco, que era ya sexagenario, viene aquí, llega a Prado del Rey desde los campos de concentración de Padul y Bucol. Está durante varios meses, desde el final de enero del 36 hasta noviembre, en la cárcel municipal mientras se está incluyendo en su mano. Y no se le toma declaración. Cuando el juez municipal venía aquí, que fue instructor militar, que estuvo aquí tomando declaración continuamente, a los testigos, a los que acusaban, pero no le tomó declaración ni a Frasquito ni a muchos que como Frasquito estaban siendo encausados. Lo trasladan en noviembre, junto con el resto de presos políticos de Prado del Rey, a la misión al Castillo Santiago San Lucas de la Ramera. Tampoco se le toma declaración. En enero, final de enero, principio de febrero de 1939, 40 ya, los trasladan a todos los presos de Prado del Rey, también a los restos de la sierra que estaban en San Lucas de la Ramera, los trasladan a Jerez. Y en Jerez, durante los meses de febrero, marzo, noviembre, 9 meses encarcelados, es cuando por primera vez a algunos de ellos se les toma declaración. En estos consejos de guerra se sigue condenando a muerte y se sigue fusilando. Tienen ustedes el acta de ejecución y la papeleta de enterramiento y la fosa común del cementerio que queda en la frontera de un vecino de Prado del Rey, en la ciudad de la Salena, que era vecino de Prado del Rey en el año 36. Condenado a muerte, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio. Pero la mayoría no van a la cárcel. Otra de las fuentes de información que se han utilizado son los expedientes carcelarios de los presos políticos de Prado del Rey, de los que buena parte los tenemos los de quienes estuvieron en el puerto de Santa María, pues los tenemos solamente en el archivo histórico provincial. Aquí tenemos el de Juan Oso Rodríguez, creo que es tío de Curro Pozo, y cuando le enseñé, le conté un poco que había encontrado el tío y demás, era el tío tuvo al menos 14 15 años en la cárcel. O a través del expediente del Consejo de Guerra, o a través de la documentación penitenciaria. En el caso de
cementerio de Cuba, como nosotros muchos, pues sabemos que las cosas no son exactamente como creíamos, exactamente como nos habían contado. En el caso de Juan Pozo, no es que estuviera el hombre 20 años en la cárcel. Lo condenaron fue a 30 años de cárcel. Pero en realidad fueron 3 o 4 los que estuvo. Lo que sí pasa es que bueno, la historia que al final nos llega incompleta y que no nos enteramos de ella hasta que aparecen los papeles, es que este hombre, cuando se va del Estado de Rey en julio del 36, se va para Málaga, de Málaga pasa a Jaén, en Jaén se casa. Cuando vuelve de la zona después de la guerra, que es el Consejo de Guerra, al final está provisional a principios de los 40, pero dice que voy a Estado de Rey, pero voy a Jaén, donde una familia. Este tipo de desestructuración, de romper los vínculos familiares o los vínculos con la localidad de origen, pues se da en este caso y en muchos otros. Ahí tenéis también la portada del expediente penitenciario de Juan Pozo Rodríguez, que también la ficha antigográfica. Tenéis, no obviamente tenemos porque vamos fuera de tiempo, pero el expediente de un pradense que no vivía en el Estado de Rey, pero es igual que la Guardia Civil de Prado del Rey, la mayoría de la Occidental se subleva, no todos los guardias civiles se sublevaron contra la República, y hubo un guardia civil, natural del Prado del Rey, que permaneció leal a la República en el puesto de Bahía Hermoso en Canarias. Fue probablemente el primer pradense que pasó por un tribunal militar, porque ya digo que en el 36 no vivía aquí. Fue juzgado en Las Palmas, condenado a 20 tantos años de cárcel y evidentemente no le pusieron una calle. La decisión fue, como el sargento Gaspar, que fue quien se decidió aquí, a este hombre lo echaron, aparte de la condena a cárcel, vino para el final del puerto Santa María, pues lo expulsaron del puerto de la Guardia Civil. La mayoría de los presos políticos salieron a principios de los años 40. Hubo condenas apenas larguísimas, de 20, de 30 años, la revolución militar perpetua, 30 años, pero la inmensa mayoría de los presos políticos salen gracias a los decretos de revisión de pena, de limitaciones de pena, de libertad condicional, a principios de los años 40, entre los últimos en el 45 y 46, en el régimen de libertad condicional. Aquí está la hoja de liberación condicional de un paisano vuestro que estuvo en el canal de Bajo Guadalquivir, el canal de los presos. No todos fueron a la libertad. Al menos 5 presos políticos del Estado del Rey murieron en las cárceles franquistas. 5, quizás 6, porque hay un sexto preso canadiense muerto en la colonia penitenciaria de San Juan y Pontevedra, del que no tenemos seguridad si era preso común o preso político, porque así que falleció a principios de los 40. Sí sabemos que hay al menos 3 presos muertos de enfermedad en la prisión provincial de Cádiz, otro en el manicomio de Cádiz, donde Salvador después de darle una paliza aquí en la cárcel municipal cuando regresa del frente, le dan la paliza, enferma al poco tiempo, lo trasladaron al manicomio muere. Y bueno, aquí tenemos la condena de la comunicación, la notificación del fallecimiento en la cárcel de Felipe, de Nicolás Armindiani, donde había sido juzgado y condenado por su actividad política durante la República. Era uno de los procesados de octubre, creo recordar, a 6 años y un día de cárcel, ni siquiera yo conocía la sentencia. Murió antes de que le notificaran la sentencia firme. Este es una cosa que es sorprendente. Este es uno de los últimos documentos que voy a mostrarles. Este es un documento que remite Frasquito Gutiérrez a finales de los años 40 al capitán general de Andalucía. Un documento con un huevo. Le digo un documento con un huevo porque Frasquito estuvo hasta entrar ya a la década de los 40 en la cárcel. En torno al año 42 debió de recibir la libertad condicional. Él, como sus hijos y algunos otros miembros de la familia política, se marchó a Valencia, no regresa a los hermanos, no regresa a todo el rey, regresa cuando le levantan el destierro, porque muchos presos políticos son desterrados, se establecen los hermanos. Desde los hermanos, donde también tenían afincándose varios de sus hijos, Paco y Diógenes, a finales
final de la década de los 40, él le envía un escrito que pertenece a Andalucía en el que le dice: cuando yo me fui de Prado del Rey, en el año 36, en mi casa yo tenía toda la herramienta de carpintero, tenía un torno de carpintero, tenía el banco, tenía una mesa de escritorio, tenía una mesa de cerrar, tenía una estantería de los cuerpos y tenía una de libros. Eso es muy de lo bueno. Estamos hablando por un lado de la rapiña que se ha producido por los bienes de los juicios, por los bienes de los fusilados en el año 36, y que muy poco se atreven a que se haga justicia devolviendo esos bienes. Pero Frasquito lo consigue. Frasquito lo consigue no con todo, porque el documento que viene de la izquierda es el que envía al capitán general Frasquito, pero el que tienen a la derecha es la comunicación del comandante de puesto del Prado del Rey al auditor de guerra, el responsable de Andalucía de la justicia militar, diciendo: se le han devuelto las estanterías, se le han devuelto las herramientas, además se decía quién tenía cada cosa. Lo que no le hemos devuelto son los libros, porque las estanterías sí están en el cuartel. El hijo de Frasquito vino desde Dos Hermanas con un camión y se llevó la estantería que estaba en el cuartel, se llevó la herramienta que estaba repartida en 4 sitios, y dice el comandante de puesto: pero los libros no se le han podido devolver porque los libros, que eran más de 100 volúmenes, se quemaron por orden del comandante de puesto en julio de 1936. Los libros no habían quemado. Y no eran esos los únicos libros que se habían quemado en julio de 1936. Tenemos, antes de escribir una página del inventario de libros que tenía la biblioteca hasta el final de la República, hasta el año 36. En el que estaban los libros que habían entrando desde el 17 y 18, que se pone en marcha la asociación, hasta que se clausura en julio de 1936. De esos 1.800 y pico de libros que había, 1.829, han desaparecido una tercera parte, cuando en mayo de 1940 los restos de la biblioteca se entregan a la FLAC. Cuando comparamos el inventario del año 36 con el inventario del año 40, pues vemos que es lo que falta. Evidentemente falta Naf, falta Balén, falta Rocky, falta Sancha Rosa, y faltan todos esos libros que para la derecha de entonces eran libros comunistas, libros pornográficos, libros de herejes, libros peligrosos. Del mismo modo que se había hecho la limpieza social para eliminar de Prado del Rey a esos cerca de 100 vecinos que molestaban, que no eran necesarios, que eran indeseables dentro del nuevo orden que se establece a partir del golpe de Estado de julio de 1936, también se ha hecho esa limpieza en la biblioteca de la Asociación de la Cultura. Y nada más, no voy a poner más en mi exposición, he sido bastante más largo de lo que tenía pensado, pero quería dar un poco las claves enseñando el documento, porque muchas veces cuando alguien se encuentra en el libro dice: bueno, ¿y esta información dónde lo ha sacado? En el libro ustedes encontrarán varios centenares de notas a pie, en los que aparece citado de dónde procede la información que yo utilizo, dónde hemos juntado cada documento, en qué archivo está, en qué lugar pueden ustedes ir a consultarlo en caso de que quieran acudir. Les encuentro las ideas generales de lo que ustedes van a encontrar en ese libro, un libro que lo ha hecho alguien que no es aquí, alguien que lo ve de fuera. Es probable que cuando ustedes lo lean, pues les llame la atención cuestiones que no me llamen a él. Encuentren, leyendo entre líneas, información o datos o cuestiones que yo mismo no haya sabido capaz de detectarlas, porque una cosa es la perspectiva del historiador, que es una perspectiva científica, pues aborda el fenómeno desde fuera, sin tener ninguna implicación emotiva, emocional, sin conocer tan
desde dentro, desde el fondo, la situación de la que habla, como la conoce quien vive en el pueblo, quien se ha criado con esta historia en sus espaldas, porque es una historia de muchas familias de todo el país, y quien ha escuchado desde pequeñito la historia que hemos llegado más tarde, desde fuera, a investigar esto como un objeto científico, pues no lo abordamos con los mismos datos, con la misma perspectiva, ni siquiera con la misma pasión que pueda conocer o que lo conoce quien tiene estos hechos, estos acontecimientos, pues parte de su historia y sus propias raíces. Y nada más, muchas gracias. Ahora vamos a detener 3 minutos porque Miguel Ángel Rincón va a leer un poema dedicado a Ángel Armando Sacomé, uno de los fusilados con el piano de Barrio, nuestro paisano Barrio. Van a ser 3 minutos para que disfrutéis un poco de este final del discurso y no os vayáis con tan desagradable sabor de boca, digamos. Así que Miguel Ángel Rincón y Barrio, unos minutitos a la subida a pantalla y Santiago preparado de todo. Muchas gracias y buenas noches. Historia, y bueno, para mí es un honor que un poema mío pues esté incluido en él, ¿no? Por ello, bueno, pues le doy las gracias a su autor, a Fernando Romero. El primer poema que voy a leer no es mío, es de un represaliado, ¿no? Igual que de los que represaliaron aquí, ¿no? La gente de copiada, ¿no? Que quemaba los libros, ¿no? Como hemos visto y que Fernando nos ha explicado. Él es un poeta que llamaban del pueblo, Miguel Hernández, y que también, bueno, pues tuvo la desgracia de morir en una cárcel. Se llama Vientos del pueblo me llevan. Cantando espero a la muerte, que héroes y señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
familia del republicano al que se lo he dedicado. Me gustaría dedicárselo a las hermanas y al hijo de Ángel Almagro Jácome, secretario local del Partido Comunista en Prado del Rey, y lleva por título Elegía a Ángel Almagro Jácome. Querido Ángel, permíteme que te escriba a través de esta máquina del tiempo que significa la poesía. Permíteme que te haga justicia, porque tu memoria sigue viva y tu recuerdo presente. Aunque quisiera silenciar tu ejemplo, enterrando el cuerpo ausente. 75 años se hacen nada, porque los sentimientos y la memoria sobreviven a pesar del tiempo, como las piedras, como el canto rodado. Y aquí estamos, querido camarada, echando de menos tu fuerza, echando en falta tu amor a la vida. Aquí seguimos, defendiendo tu memoria, compañero del alma, compañero. Y por ello creo que se hace, bueno, digamos, obligado gritar, pues, ¡viva Prado Libre! ¡Viva la República! ¡Viva! We don't need no thought control.